Y continuando con esta cobertura especial de NTN24 de la Asamblea General de Naciones Unidas, saludamos a esta hora en nuestros estudios en Nueva York a Julio César García, quien se encuentra en compañía del presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís. Julio César, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Un saludo al auditorio del Canal de las Américas. Como parte de nuestra cobertura total de la 70ª Asamblea General de Naciones Unidas, estamos conversando con el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, quien durante su discurso habló al Pleno de Naciones Unidas acerca de la necesidad de dedicar parte del gasto militar de los países al desarrollo. ¿Qué tan fácil es convencer de esto a países que tienen un gasto militar tan importante como los 5 del Consejo Permanente de Seguridad de Naciones Unidas? Muy difícil, don Julio. Estamos hablando de más de 1.724 miles de millones de dólares en armas solo el año pasado. Eso es una cantidad monstruosa de recursos para la guerra, para la muerte, cuando el mundo con muchísimo menos cantidad de recursos financieros que esos podría redimir prácticamente a toda su población de enfermedades infectocontagiosas. Esto se lo digo simplemente como una referencia. Hay un problema aquí de orden económico, evidentemente muchos países han hecho de la economía de la guerra, ya lo decía el expresidente Eisenhower de los Estados Unidos, de la industria, el complejo militar industrial, un pilar de sus economías. Así es que esto hay que tomarlo en cuenta, es un negocio sumamente lucrativo, pero también hay que ver las consecuencias ya no solamente económicas, sino éticas, morales, que tiene la producción de armas, su diseminación por los mercados internacionales y el daño que este ocasiona en los países pobres. Yo decía el año pasado en Naciones Unidas que no veo cuál es la diferencia ética entre jóvenes morenos que son muertos por las balas y por las armas livianas y pequeñas, que es lo que ocurre en la mayor parte del tercer mundo, o jóvenes blancos que son muertos por las drogas que se exportan desde el mundo en desarrollo. Me parece que ambas cosas tienen el mismo nivel de perversidad en cuanto a sus efectos. Mucho se ha hablado, diversos mandatarios lo han pedido así, de la necesidad de reformar Naciones Unidas. Esto es un tema también del año pasado. ¿Qué le parece que debe hacerse? ¿Le parece que hay propuestas concretas para renovar Naciones Unidas? Sí, sin duda. Costa Rica, Estonia, el llamado grupo de los elders, los ancianos sabios de las Naciones Unidas, que son encabezados por Kofi Annan, Gro Harlem Brundtland, el expresidente Zedillo de México, los grupos del grupo ACT, del cual participa Costa Rica, pequeños países, medianos países. Hemos estado insistiendo en una serie de reformas, tanto para el Consejo de Seguridad como para la elección del próximo secretario general de Naciones Unidas. Hemos expresado la conveniencia de que sea una mujer para garantizar el principio de equidad. 8 anteriores han sido varones. Hemos considerado la necesidad de introducir transparencia en esa elección, haciendo posible que se conozcan los nombres de las y los candidatos antes de que estos sean electos. Hemos pedido que haya también mecanismos que puedan reducir el tamaño del periodo para que no sean 2 mandatos de reelección que obliguen a la persona electa a hacer pactos con quienes son sus referentes en el Consejo de Seguridad. En fin, tanto en el mandato del nuevo secretario y las condiciones para su elección, como en cuanto al manejo de la organización en su conjunto y particularmente del Consejo de Seguridad, hay una serie de propuestas que Costa Rica está endosando en ese conjunto de países que trabajamos con esa lógica. Una de las metas precisamente para el 2030 presentada en Naciones Unidas es la igualdad de género. ¿Le parece que hay una propuesta concreta para una posible secretaria general de Naciones Unidas? No, todavía no, es relativamente temprano, los países deben hacer esas postulaciones, hay todo un debate sobre si la regla de equilibrio geográfico se va a mantener o si se van a poder presentar candidaturas de cualquier región, independientemente de que se pueda estar sugiriendo a una persona de Europa Oriental como a la que debe acceder ese puesto. Ahí hay todo un debate, pero no, todavía no. Hay evidentemente muchas mujeres que podrían ocupar el cargo de Secretaria General de Naciones Unidas si la decisión fuera del estado del que provienen o de cualquier estado postularlas al cargo.
Ahora, una de las propuestas también de Costa Rica es este plan de acción para la cooperación de países de renta media. A grandes rasgos, ¿en qué consiste? Bueno, básicamente, primero consiste en dudar del concepto de país de renta media, que es una muy buena excusa para no dar cooperación a muchos países. Segundo, es adaptar el llamado índice de pobreza multidimensional, que permite superar la perspectiva de la pobreza como un problema exclusivamente de ingresos, sino que tiene que ver con otros factores que nos parece, al tomarse en cuenta, le dan mayor integralidad a la definición de pobreza. Y en tercer lugar, creemos que existen los recursos y deben existir los recursos para que los países de menor desarrollo relativo puedan obtenerlo a partir precisamente de esos fondos especiales, de esos fideicomisos de Naciones Unidas. Hablando del trabajo diplomático de Costa Rica, sabemos que apoya el proceso de paz en Colombia, que ha hecho un llamado al respeto a los valores democráticos en países como Venezuela. ¿Qué opinión le merece la crisis que se vive hoy por hoy en Guatemala? Bueno, creo que es una crisis de la cual, si las instituciones guatemaltecas toman debida nota, puede llevar a un horizonte muy luminoso para Guatemala. Evidentemente, habrá que garantizar un debido proceso en los juicios de las altas autoridades políticas que fueron encarceladas o que están penalmente denunciadas por la CICIG, por la Comisión Internacional para la Justicia en Guatemala. Pero si se garantiza ese debido proceso, si se entiende que ya estamos en otro lugar de la historia latinoamericana y que quienes incumplen con su mandato, francamente, son descubiertos con mucha mayor facilidad ahora que antes, y que existe voluntad de la comunidad internacional de acompañar ese proceso, creo que Guatemala podría salir mucho más fortalecida de esta crisis de lo que se encontraba antes de ella. Y ahora, por último, la presidenta de Chile ayer habló durante su discurso y dijo se debe respetar lo pactado. El presidente de Bolivia ha dicho que continuarán trabajando hasta que la Corte Internacional de Justicia los favorezca en el conflicto con Chile por acceso al mar. ¿A usted le parece que es tiempo para el diálogo? ¿Qué cree que debe hacerse? Bueno, esta es una valoración esencialmente de las dos partes. Yo he recibido tanto al expresidente Mesa como al expresidente Frei en San José, quienes me han trasladado las visiones de sus respectivos gobiernos. Costa Rica ha utilizado y ha respetado la decisión de la Corte Internacional de Justicia en sus diferendos fronterizos con Nicaragua. Nosotros creemos que es un mecanismo idóneo que puede ser utilizado y debe ser utilizado como alternativa a un enfrentamiento de cualquier tipo sobre un tema como los temas fronterizos. Pero evidentemente aquí hay en la relación entre Chile y Bolivia otras variables que no son idénticas a las que afectan las relaciones de Costa Rica con Nicaragua, pero nosotros sí hemos dicho con toda claridad que nos parece idónea la Corte como un mecanismo para la resolución pacífica de controversias, que en el caso costarricense ha resultado muy eficaz y ya ha fallado en el pasado y fallará nuevamente hacia finales de este año. Dos de los tres contenciosos que tenemos allí contra el país vecino. Muchas gracias al presidente Luis Guillermo Solís. Con esta información regresamos con ustedes con más desde el Centro Internacional de Noticias.